Hola, soy Gustavo Fiorentini de sanarderaíz.com. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión para compartirles un audio que pertenece a una entrevista que me realizó Vera Malvasky el año pasado. Esta entrevista era parte de un evento muy interesante que Vera estuvo organizando, estuvo gestando, una cumbre hispana de formadores de EFT, que ha quedado pendiente en su organización, y por lo cual yo le agradezco muchísimo a Vera el que me cediera este audio para poder compartirlo con todos ustedes. Y además quiero comentarles una curiosidad que tiene este audio, que es el hecho de que yo tuve una confusión en la cual entendí que Vera iba a entrevistarme como una introducción al desarrollo de la conferencia que yo iba a hacer supuestamente después. En realidad la entrevista que me está haciendo Vera es la conferencia y yo no lo sabía, por lo cual van a escuchar que yo digo en algunos pasajes que ciertos puntos o temas que estamos tocando en la entrevista voy a desarrollarlos o ampliarlos mejor en la conferencia, y esa era la conferencia. Entonces se dio de un modo muy espontáneo que Vera supo entendió mi despiste, digamos, y condujo la entrevista de una forma muy amena, realmente muy clara. Así que quedó algo bastante útil, creo yo, y por partes un poco cómico. Espero que les sea de utilidad a practicar EFT, que es la única forma en que se aprovecha esta herramienta maravillosa, y espero que nos veamos pronto en un próximo video. Hasta luego. Todos. Soy Vera Malvasky y hoy tengo el placer de estar acompañada por el doctor Gustavo Fiorentini. Bienvenido, Gustavo, y muchas gracias por tu presencia en esta cumbre. Sé que aprenderemos mucho de ti hoy. Bueno, eso espero. Muchas gracias también para ti, Vera. Gracias por la invitación y es un gusto y un honor estar aquí. Un placer. Gustavo empezó su trayectoria en el mundo de la salud a raíz de unas inquietudes en su adolescencia. Impulsado por estas inquietudes, estudió medicina en Mendoza, Argentina, y allí experimentó un primer choque con su visión de lo que es la salud y lo que es la experiencia humana y el sufrimiento. Mientras estudiaba su carrera, tuvo una crisis importante con la misma, la cual le llevó a considerar abandonar el estudio. Gracias a buenos compañeros y consejos, consideró que era importante finalizar la carrera para tener ese respaldo académico formal. Esta crisis le llevó a explorar otras maneras de ayudar a la gente y a formarse en otras modalidades de la sanación, principalmente la kinesiología aplicada, homeopatía unicista, sistemas florales, Psyche, PNL, coaching y, por supuesto, EFT. Hoy Gustavo nos quiere compartir sus ideas sobre los autosaboteajes y boicots que sufrimos cuando queremos hacer cambios en nuestra vida. Gustavo, ¿qué te llevó a interesarte por este tema en particular? Bueno, claramente mis propias experiencias, ¿no?, de autosabotaje y autoboicots, porque un poco lo charlábamos en otra ocasión. Fracasamos exitosamente muchas veces en este tipo de experiencias, cuando intentamos con nuestra voluntad o nuestro empeño resolver o cambiar cosas que pareciera que otra parte de nosotros mismos también se empeña con una fuerza distinta y mayor en sostener en nuestras vidas, ¿no? Así que, bueno, parte desde mi propia experiencia esta necesidad a explorarlo, y bueno, allí la PNL fue una vertiente importante, sobre todo con el abordaje ericksoniano, que empieza a considerar, ¿no?, todo el aspecto inconsciente que hace fuerza y participa en este tipo de situaciones. ¿Cómo definirías lo que es un autosabotaje, un autoboicot?
Es un poco diferente de lo que a lo mejor tendemos a entender habitualmente, porque yo creo que en realidad lo que llamamos un autoboicot o autosabotaje es en realidad la expresión de una necesidad profunda que se ha hecho mayormente inconsciente, pero que intenta defendernos o protegernos de algo que aprendimos en algún momento de nuestra vida, que quizás hoy no recordamos y resulta inadecuado para nuestro presente, o sea, para nuestro contexto actual, esa aptitud, porque no deja de ser una aptitud como una capacidad, Sí. ya no está funcionando afinadamente, digamos, no es adecuada. Pero es solo eso, en realidad, como todos los aprendizajes tienen una utilidad dado el contexto que corresponda. Ujú. Sí. No, que iba a decir, entonces cuando vemos que o sentimos que nos estamos autosaboteando, en realidad es una parte que nos está protegiendo de algo, algo Claro. que aprendimos en algún momento que nos sirve. Sí, sí, exactamente, que sirvió quizás con mucha medida en el momento en el que lo resolví, quizás hasta fue factor de supervivencia, Sí. o nos lo representó por lo menos, nos figuró eso, y entonces, claro, adquirió un valor intrínseco, un valor propio muy potente, muy fuerte, que estableció allí Ujú. un hito, diríamos, ¿no? Una posición inexpugnable, que ahora con nuestro esfuerzo de voluntad o el empeño racional, por más análisis que seamos capaces de hacer de Ujú. este tipo de comportamientos, no alcanzamos a acceder o a tocar este basamento, digamos, que ya instalamos en otro momento. Sí. Y allí yo creo que FT ha sido una herramienta maravillosa porque justamente creo que ese aspecto nuestro inconsciente usa nuestras emociones como mensaje, ¿no? Como conexión para que nosotros sepamos que allí hay algo de importancia. Ujú. Habitualmente también tendemos a interpretar las emociones de malestar como algo que deberíamos eliminar de nuestras vidas lo más rápido posible, ¿no? Sí. Cuando en realidad también podemos interpretar que son mensajeros. Y los mensajeros tienen la tarea de llevar un mensaje. Como esos niveles inconscientes no disponen de lenguaje habitualmente, como el que manejamos en nuestra comunicación habitual, Ujú. se valen de las emociones como lenguaje. Ujú. Entonces, cada vez que yo siento frustración en cualquier manera, ¿no? Cuando intento un cambio y no resulta, quizás tengo la oportunidad de aprovechar ese malestar emocional para intentar acceder a este nivel profundo, Ujú. inconsciente mayormente, que es el que está intentando defenderme de ese Claro. cambio. Ujú. El cambio se debe interpretar desde este nivel como algo amenazante, algo peligroso, entonces es evidentemente evitado. Mm. Y Y bueno, y allí hay una tarea pendiente de reconciliación, ¿no? Entre nuestra parte que nos defiende y nuestra parte que intenta crecer y que intenta salir hacia otras experiencias. sí, es interesante lo que dices de que es algo que consideramos a nivel subconsciente peligroso, mientras que a nivel consciente afirmamos con toda nuestra fuerza que sí deseamos estos cambios y no Claro, entendemos qué nos está bloqueando. tal cual. Sí, sí, una salida muy habitual que también usamos para este tipo de situaciones es proyectar nuestra frustración hacia el entorno, ¿no? Hacia las personas, los lugares, los contextos, como si, bueno, la responsabilidad de mi cambio dependiera de alguien fuera de mí, Sí, que es culturalmente y educativamente, digamos, algo muy común, ¿no? Entonces, sentirnos víctimas sí, de este tipo de escenario. Y la otra salida que también muchas veces usamos es culparnos nosotros mismos de nuestra, como, entre comillas, incapacidad de cambiar, ¿no? Sintiéndonos inútiles y dedicándonos todas estas clases de piropos sí, que nos decimos cuando algo falla y nos especializamos en un montón sí. En eso de desde luego términos. somos especialistas, en eso de culparnos y Sí, cuando aceptamos responsabilidad por lo que está pasando, decir, ay, mira qué mal lo he hecho, qué malo soy. claro. Sí, Sí, empezamos toda una retahíla de desvalorizaciones aprendidas, ¿no? Que tampoco nos ayudan a hacer el cambio en realidad, que es lo que quisiéramos. sí. Entonces, bueno, un poco como una manera de salir de esta dualidad entre sentirme víctima o sentirme culpable,
de que mi cambio no haya aparecido en la realidad, creo que existe otra posibilidad que es evitar esta trampa. Yo creo que es una trampa. Ujú. Y pararnos frente a nuestras emociones de insatisfacción o de lo que fuera que aparezca cuando no hay un cambio, Ujú. como intentando interpretar a un mensajero, ¿no? Que viene a comunicarme algo que quizás sea esta posibilidad de reconciliación entre estas dos partes de mí. Una que me defiende, que quiere protegerme y preservarme, pero Ujú. que al mismo tiempo me encierra, ¿no? Me restringe. Ujú. Y otra parte de mí que dice, bueno, ya hemos crecido, ya estamos grandes, Sí. salgamos adelante, ¿no? Intentemos Ujú. ampliar. Así que bueno, un poco ese es la propuesta, diría, de lo que después vamos Ujú. a intentar desarrollar Okay. en la conferencia y bueno, no sé si te interesa, pero como una idea guía que a lo mejor algunas personas que escuchen esto pueden ya ir probando, Ujú. esta forma de abordar nuestra emoción, aunque a veces no sepamos exactamente de dónde procede, Ujú. puede ser una manera en que con EFT las podamos empezar a trabajar. Okay. Este, mm, Como, no sé, un ejercicio sencillo. La primera cosa, digamos así, el primer paso que conviene intentar es esto de no salir espantados frente a nuestras emociones, sino considerar a partir de esta idea que hemos Ujú. compartido que mis emociones vienen a mi conciencia con un propósito. Yo Okay. creo que todo lo que existe en nuestras vidas tiene un propósito de ser, Ujú. y nuestras emociones no pueden ser menos en ese sentido. Claro. Entonces, si afloran a mi conciencia emociones, algún propósito han de tener. Y tomándome un poquito de esta noción, quizás tenga el margen para decir, bueno, a ver, emoción, emoción querida, Sí. ayúdame a que yo pueda usarte, pueda aprovecharte de alguna manera Ujú. útil, ¿no? Para todo lo que soy, para Sí. todas mis partes que parecen en conflicto. Ujú. Y bueno, enfrentar entonces esa emoción desde la manera más específica que pueda. En Ujú. estos niveles a veces es difícil ser específico, pero yo siempre considero y se lo comunico a las personas con quienes me toca trabajar o cuando doy los seminarios también, que tampoco conviene desesperarnos por el ser específico, porque si no al final nos terminamos paralizando porque no consigo ser específico. Sí. Yo creo que aplicar EFT en cualquier forma es mejor que no aplicarlo. Absolutamente. Este, Sí. Así que aunque yo no dé concretamente con una expresión así lingüística, digamos, Ujú. de cómo decir lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, igual es válido intentarlo, Por con la forma en que me supuesto. salga. Aunque Sí. sea, y allí pueden ser útiles las referencias corporales. Yo creo que nuestro cuerpo en Ujú. este punto es un gran aliado, un gran amigo, Ujú. que nos dice con sus sensaciones cosas que a veces las palabras no pueden decir. Okay. Entonces, yo a veces le propongo a la gente que cuando las palabras no alcanzan para traducir la experiencia, busquen en su cuerpo la sensación. Ujú. Y a veces puede alcanzar con decir, a pesar de este malestar que me oprime el pecho o el estómago, Sí. o que me estruja la garganta, o que, Ujú. no sé, como cada quien quiera decirlo. Yo creo que aquí las palabras es importante que sean simples y Sí. coloquiales, ¿no? Como yo le digo a la Sí. gente que traten de hablar como cuando hablan con un amigo de mucha confianza, con alguien con quien no tienen secretos, Ujú. y que usen las palabras que emerjan naturalmente allí, incluso a veces, y esto bueno, con cierta licencia que te pido, hasta usando lo que llamamos palabrotas, ¿no? O palabras Sí. vulgares incluso. Sí. Yo le digo, Sí. permítase palabras Ujú. vulgares, o lo que llamamos Sí. malas palabras aquí también, Ujú. porque pueden ser una manera en que la expresión sea más genuina y esté Sí. más conectada con lo que la Es que emoción intenta. son nuestra forma de expresar lo que estamos sintiendo, son Mm, nuestra expresión verbal. Y sí, si al cliente o al consultante le nace decir lo que llamaríamos una grosería, pues ir con ujú, ello, porque es la mejor sí. manera de expresar lo que estás sintiendo. Sí, sí. Y otra cosa que es un poco cómica, pero que también he experimentado y le resulta muy interesante a la gente hacerlo, es, en lugar de decir palabras, emitir sonidos. Ah, Tipo onomatopeyas, ¿no? Entonces a ok. veces gruñen o
o se quejan. Sí. Entonces, es un poco gracioso inicialmente, ¿no? Da un Ujú. poco de cosa así cómica, pero cuando la persona está conectándose con lo que está sintiendo, muchas veces le surge hacer un sonido, emitir un Sí. sonido que es como muy primario, ¿no? Tiene Ujú. una conexión con un lugar nuestro que es casi, no sé, podríamos llamar casi animal, Sí. pero que contiene una esencia allí profunda que Mm. nos conecta con algo que no está asociado al lenguaje directamente. Sí. Después sí, después lo podemos a veces traducir a Ujú. palabras Sí. más civilizadas, pues. Me parece una sugerencia maravillosa, la verdad. Sí, sí. Y es muy interesante permitirnos hacer sonidos Ujú. y dejar salir de nuestro cuerpo las sensaciones en forma de estas experiencias. A Sí. veces conectan las emociones de forma mucho más plena, ¿no? Más genuina. Sí. Y bueno, incorporar el sonido dentro del fraseo, ¿no? De la expresión de la frase de preparación. Ujú. Es también muy raro, porque decir a pesar de que siento, por Sí. ejemplo, Sí. Me encanta. es muy raro, pero al mismo tiempo la persona siente que lo está pudiendo expresar, algo que las palabras no le Sí. estaban permitiendo. Sí. Así que bueno, estos juegos pueden servir para que las personas hagan algunos experimentos, Ujú. exploren. Y bueno, la idea después en la conferencia es ofrecer algunas consignas, ¿no? Algunas pautas como para poder organizar la Ok. exploración, irla Ujú. llevando así por algunos senderitos Mm. que nos ayuden y que después las personas desde ya pueden ampliar. Esos senderitos son Ujú. simples orientaciones. La Sí. idea es que las personas se apropien un poco de la propuesta para Mm. llevarla a los lugares que ellos crean Mm. válidos, ¿no? Y que les den provecho. Creo que muchas Eh, veces la gente se empeña en saber cuál es la frase perfecta. Yo recibo muchos sí. emails y cuál es la Ujú. frase para esta u otra condición. Y la única frase es la que sientes y lo que dices tú, si es un Sí. sonido, si es una sensación en el cuerpo. No hay frase perfecta ni estándar. Es lo que estás Ujú. sintiendo cada uno en ese momento. Mm. Sí, eso también ha sido algo que me ha llamado la atención en la experiencia de las personas que aprenden NFT, que a veces se quedan un poco limitadas porque sienten que la frase que están usando no es así Mm. la ideal. Y yo les digo que no se trata de un conjuro mágico, o sea, Mm. no somos como Harry Potter diciendo una cosa que si no la decimos exactamente no va a suceder el efecto mágico, ¿no? Ajá. Porque este, aunque a veces lo parezca, no es magia, o todo es magia en todo caso, si Sí. lo queremos decir. Pero sí, yo estoy de acuerdo, comparto contigo que es más importante hacer algo, como Sí. salga, que quedarnos allí esperando que aparezca la frase milagrosa, ¿no? Que nos Incluso va en a llevar silencio, si no se nos ocurre nada, pues una tal ronda en cual. silencio y ya está, y ya. Ujú. Ujú. Sí, yo le digo haga tapping en blanco. Ah. O le digo también tapping de hablande, le digo, porque parece que está como endurecido ese lugar Sí. donde tiene que aparecer la expresión. Y digo, bueno, haga tapping sin decir nada. Haga Ujú. un tapping de hablande o en blanco. Y en algún momento su intuición le va a decir qué decir, qué expresar. Ujú. Y a veces tengo a las personas un rato largo haciendo tapping sin decir nada hasta que, bueno, dicen, me surge decirlo de esta forma. Bueno, ahí Ok. entonces continuamos. Sí. Pero sí, yo creo que FT tiene en este sentido una gran cuota de permiso, ¿no? Sí. Que es algo que a mí me ha gustado mucho de FT, que nos da mucho permiso, Ujú. nos da la posibilidad de buscar, de explorar, de equivocarnos y de Ujú. volver a intentar y Y no pasa esto a nada. mí no pasa Mm. nada, exactamente. Mm. Entonces, cuando podemos pararnos en este lugar de permitirnos a nosotros mismos el error o simplemente que no ocurra lo que espero, como una oportunidad de intentarlo de un modo distinto, Ujú. creo que eso nos enriquece ya intrínsecamente, ¿no? Yo creo que hay un enriquecimiento implícito en esto, en el Ujú. permitirnos. Así que sí, yo insisto bastante, soy un poco pesado con eso de que, bueno, jueguen. La gente cuando un médico les dice que jueguen es como que dice, ¿cómo de qué habla este hombre? ¿Cómo jugar con la salud, que es tan importante? No. Pero creo que sí es importante que recuperemos lo lúdico, ¿no? Sí. De nuestras experiencias
recuperando el disfrute de decir, bueno, a ver, estoy jugando con esto. Mi emoción también tiene un aspecto en el cual puedo disfrutar hacer esta especie de malabares, ¿no? De jueguitos, ¿no? Sí, sí. Sí. Creo que es muy sano el poder reírnos de nosotros mismos de vez en cuando, Sí. incluso reírnos de nuestras emociones. Les quita todo el poder de asustarnos o de frustrarnos, el decir, bueno. Sí. mm, Sí, sí, tal cual. Ayer o anteayer veía con mi familia una película que hacía mucho no veía y que yo recordaba que me había gustado mucho. Y es una película que no ha sido muy comercial, pero se puede conseguir, se llama El Guerrero Pacífico. Y es una metáfora muy, muy bonita, de hecho está basada en hechos reales, en la experiencia del autor, ujú, del guión, del libro de esa película. Y hay un personaje que funciona como un maestro, ¿no? Del personaje, una especie de guía que lo ayuda a hacer también algunos cambios. Y hay un momento en el que le da una serie de 3 consignas, ¿no? sí, Que es como los pilares que él le propone para hacer diferentes transformaciones. Y le dice que una de esas pautas es la paradoja. En ujú, la vida hay muchos aspectos paradójicos, ¿no? mm, Donde estamos enfrentándonos a, bueno, un poco esto que decíamos, por ejemplo, intentar cambiar y que se dé lo contrario parece paradójico, ¿no? ujú, Pero sin embargo no deja de ser un nivel más amplio donde ujú, buscar respuestas. Otra de estas consignas era el humor, esto que ujú, acabamos de decir, ¿no? Del desdramatizar o el poder pararnos en un lugar donde vernos a nosotros mismos sin esta importancia personal del ego, ¿no? sí, Y reírnos de lo que estamos viviendo. Y por último era el cambio, ¿no? El considerar que todo muta, que todo va transformándose y ujú, requiriendo y haciendo sentir la necesidad de cambiar. mm. Es un poco a lo que vamos a intentar dirigirnos en el momento que tengamos la oportunidad de la conferencia. Ok, cuando quieras. Me parece fascinante, sí. Bueno, no sé, Vera, ¿qué más tenías ganas Pues no de sé, charlar? estabas hablando antes, me llama la atención lo que dices antes de que proyectamos nuestras frustraciones al exterior, como que Ujú. siempre es culpa del otro. Estamos esperando a que cambie el gobierno, el profesor, nuestros esposos, Sí. parejas, hijos, que todo es culpa del otro. Ujú. Y yo creo que el cambio no empieza hasta que no aceptamos de que somos nosotros quienes proyectamos nuestro propio Ujú. sufrimiento, nuestras propias actitudes. ¿Cómo Sí. podemos ayudar a la gente a asumir ese compromiso con uno mismo, el asumir que Ujú. la responsabilidad es suya y saber que además esto son muy buenas noticias porque en cuanto cambiamos algo en nosotros, vemos reflejado otras situaciones en el mundo y Claro. cambian nuestros esposos, nuestras parejas, nuestros hijos, cambia la manera en que la gente interactúa con nosotros, que de hecho no Sí. podemos cambiar a los demás, solo podemos cambiarnos a nosotros. ¿Cómo podemos ayudar a Sí. la gente a dar ese paso? Y yo creo que una posibilidad es incluso este nivel en el que nos sentimos víctimas, ¿no? Y proyectamos Ujú, la culpa, digamos, de nuestra incapacidad de cambiar en los demás o en el entorno o en lo que fuera, también como una capacidad. O sea, esto en algún momento, el jugar con proyectar, porque las proyecciones, por ejemplo, la psicología las llama mecanismos de defensa. ujú, Y yo creo que ese término es bastante apropiado porque esto, proyectar en algún momento debió haberme defendido de algo ok, que si yo lo traducía en culpa quizás me hubiera devastado, ¿no? Me hubiera sí, dejado en un lugar difícil de recuperarme. ujú, Entonces, algo inconsciente en mí prefirió proyectarlo, porque al proyectarlo de algún modo me preservó. ya, Y bien, si yo empiezo por allí y decir, bueno, está bien, sí, estoy proyectando, ¿qué, vale, qué pasa? No pasa sí, nada. no pasa nada. Claro, reconocer primero que sí, que estoy haciendo eso y que bien hecho está, por otro lado, no pasa nada con eso. Al revés, más bien decir, bueno, en algún momento me ha servido proyectar, me ha salvado de algo, podríamos decir entre comillas, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, quiero seguir haciendo eso o no, ¿no? Si quiero seguir ya, proyectando y me parece que con eso me conformo, ujú, bueno, soy dueño de seguir proyectando, es mi elección y mis consecuencias. ujú, Entonces,
también respetarnos nuestros Sí, sí. procesos en los tiempos que cada uno requiera. Ujú. Pero si yo, honestamente, a veces yo digo, como quien se mira al espejo, ¿no? Mm, Si nos miramos al espejo y nos miramos a los ojos, y vemos quién está allí, en esa mirada, quizás pueda preguntarme, bueno, ¿está bien? ¿Estoy conforme con esto? ¿Estás conforme con esto? mm. Preguntarle a ese del espejo, ¿estás Es muy conforme con difícil. esto? Mm. Sí, Es sí, pero difícil a es veces interesante mirarnos a jugar la eso. cara, sí, mirarnos en Sí. el espejo con sinceridad y ver aquello que no nos Ujú. gusta de nosotros mismos. Cuesta, Sí. cuesta. Sí, 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 puede ser que cueste y sí lo comparto, a mí también me ha costado, pero creo que vale la pena probarlo al menos. Ujú, Pararnos realmente, así como un jueguito de pararnos frente a un espejo en algún ambiente en el que estemos solos, que mm, podamos estar tranquilos y mirarnos a los ojos en ese espejo y preguntarle a ese que está allí sí, y decirle, bueno, ¿estás bien con esto? ¿Te gusta? mm, ¿Cómo está funcionando este recurso, esta mm, manera de enfrentar las cosas? ¿O te parece que podemos probar algo diferente? ajá, Y si la respuesta que surge desde la mirada, desde la postura, desde la expresión de ese que está allí en el espejo, me indica que, bueno, quizá podríamos intentar algo nuevo, bueno, ver qué emociones surgen allí. Solo con este primer ejercicio de decir, bueno, a ver, cuando yo me planteo la posibilidad siquiera de intentar cambiar, ¿a ujú, qué me enfrento? ¿A qué emociones me enfrento? mm, Pues hay miedo, salir de este lugar donde en alguna medida estoy cómodo me hace sentir algo. ujú, Hay incertidumbre, la incertidumbre porque ¿qué puede pasar si yo cambio, no? mm, ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Dónde van a quedar las demás personas? ¿En quién me mm, voy a convertir yo? ¿Me reconoceré? ¿No me reconoceré? ¿Me mm, reconocerán los demás? sí, Los espacios que habito, los lugares que recorro, van a seguir siendo los mismos. ujú, Entonces, bueno, estas son cosas que desde lo profundo de nuestro espíritu, diríamos, nuestra alma, afloran mm, y yo creo que son válidas, todas estas cuestiones son válidas. No creo que sí, haya sí, experiencia humana que debamos subestimar o decir, no, esto no tiene sentido, sí, dejémoslo. Yo creo que todo lo que somos capaces de expresar ujú, puede ser recuperable y considerado para trabajarlo, sí. Y para el poder aprovecharlo de lo mirarnos mejor. con compasión y sin juicio, Ujú. el poder mirarnos sin odiarnos y decir qué mal lo estás haciendo, con la misma compasión quizá que ofreceríamos a cualquiera por la calle. A veces Tal nos cual. es imposible o muy difícil el darnos a Ujú, nosotros mismos esa compasión y decir no pasa nada, estés donde ujú. estés, no pasa nada. Sí, así Ujú, es, ujú. así es. Sí, Antes, esto sí, de reconciliarnos, ¿no? De reconciliarnos con quienes ujú, somos y sí. con todas las partes que hemos aprendido a generar a partir de quienes somos. Y todas han tenido un sentido, un propósito y una validez. Por supuesto. Ujú. Has mencionado antes que la PNL ha sido una herramienta muy importante para ti. Hemos estado hablando Sí. de FT, pero háblanos un poco cómo combinas FT con otras modalidades que manejas. Bueno, yo creo que un poco todas estas cosas que hemos hablado tienen mucho que ver con PNL. Con Ujú, PNL y con el aspecto ericksoniano que a mí me ha gustado mucho. Cuando yo, estudiando la PNL, llegué al metamodelo inverso que le llama, ¿no? La PNL, porque la PNL propone inicialmente lo que se llama el metamodelo, que es un poco parecido a lo que Gary Craig plantea con este intento del ser específico, ¿no? Bueno, ujú, realmente, ¿qué hay detrás de lo que estamos diciendo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y buscar un poco lo que no estamos diciendo cuando decimos algo, ¿no? Estas mm, expresiones escondidas, podríamos decir, en las mismas expresiones. Y al mismo tiempo, cuando empecé a estudiar un poco lo que Erickson proponía, que es el metamodelo inverso, ¿no? Que es dejar espacios, es expresarnos quizás de forma inespecífica, que es lo inverso, ¿no? De lo que mm, siempre proponemos. Con ujú, EFT me pareció algo muy interesante también porque me parecía que allí quedaba un espacio para que estas partes de nosotros que a veces no tienen voz, puedan salir por allí, por esa brecha y decir con las emociones, decir con las sensaciones del cuerpo, decir con otra manera, ujú, cosas que también nos están pasando y que, como decíamos al principio, tienen generalmente más fuerza
que todo lo que podemos expresar desde el lenguaje y desde la razón, porque todo lo que podemos expresar desde lo lingüístico tiene un límite que es la cantidad de palabras a las que podemos acceder. Y no hay una cantidad infinita de palabras. Tenemos una cantidad limitada de palabras. Entonces allí se termina nuestra capacidad de expresar lo que estamos experimentando y no somos tan limitados. No, desde luego. Tenemos un campo de experiencia que es mucho más amplio que la cantidad de palabras con las que contamos para decirlo. Sí. Entonces allí me pareció que el metamodelo inverso venía en auxilio y dejaba desde esta propuesta de decir, bueno, no tengo con qué decir esto, entonces no lo digo, lo siento y lo traduzco desde mi cuerpo y lo gruño, sí. como decíamos recién. Sí. Y bien, y con eso también trabajar y bueno, y la PNL en ese sentido me ha ayudado como a dibujar otro escenario, ¿no? Otro paisaje en el cual también podemos recorrer otros senderos, otros caminos de conocimiento propio y de crecimiento. Así que un poco allí empalmó la PNL con todas estas ideas. Me gusta lo de los otros senderos, otros caminos a explorar. Sí. Sí, un poco eso. Bueno, pues decías antes de las emociones y de que nos querías regalar un pequeño ejercicio. Sí. Bueno, a ver, la idea sería como inicialmente, después en la conferencia la propuesta va a ser recorrer esta misma idea de un modo quizás más detallado, con algunas consignas más específicas, tomando un poco la palabrita. Pero un ejercicio podría ser, por ejemplo, este del espejo, ¿no? Y en algún momento del día en el que podemos reconocer una sensación como de auto boicot o de esto de nosotros mismos ser quienes frustramos nuestros intentos de cambio, el pararnos allí, ¿no? El pararnos allí en un momento en el que contemos con unos minutos, un ratito, y mirarnos, sinceramente así, con compasión, como dijiste, me gustó esa palabra, como quien mira a un buen amigo, ¿no? Como quien mira a alguien con quien de hecho ha compartido toda la vida y todas las experiencias y todos los momentos. Y decirnos, mirándonos allí a los ojos, bueno, a ver, ¿qué nos está pasando? O sea, ¿qué es lo que querés? ¿De qué nos estamos defendiendo? ¿Qué estamos sintiendo cuando esto que hemos intentado no funcionó? Y bueno, y tratar de encontrar allí, en este enfrentarnos a nosotros mismos, en este espacio de encuentro también, las sensaciones, en lo físico, las emociones, podamos nombrarlas o no podamos nombrarlas, y allí mismo, frente al espejo, también practicar la técnica, ¿no? Mirándonos mientras lo hacemos. Que yo digo que hacer EFT frente al espejo es como multiplicar el efecto de EFT, ¿no? Porque es como si dos partes de nosotros lo estuvieran haciendo. Sí, caso es plantarse delante del espejo en un primer lugar. Eso es lo más difícil. Sí, estar dispuesto a plantarse uno. Lo digo por experiencia propia. Para mí ha sido algo, y sigue siendo algo muy difícil, el ponerme delante del espejo. Sí, pero lo hacemos, en el día a día, cuando en la mañana vamos al baño a hacer nuestra higiene personal y qué sé yo, peinarnos, lavarnos los dientes y esas cosas, inevitablemente estamos allí frente a nosotros mismos. Solo que tratamos de mirar así como de reojo a ese que está allí en el espejo, no lo miramos mucho a los ojos. Yo soy un artista en pasar de largo espejos. Sí. Se me da muy bien. Tenemos así vocación de vampiros, parece. No queremos vernos. Pero bueno, en alguno de estos momentos va a cruzarse la mirada. Va a cruzarse la mirada con ese que está allí, que nos mira también. Y nos mira como pidiéndonos también, por favor, encontrate conmigo. Qué bonito. Y creo que allí hay una oportunidad, ¿no? Hay un pequeño clic donde, bueno, podemos respirar hondo y decir, bueno, está bien, a ver, mirémonos. Mirémonos a los ojos y démonos este espacio para preguntarnos qué nos pasa.
para intentar reconciliarnos y volver a dirigirnos la palabra y la comunicación. Una de las formas en que a veces nos enojamos con las personas que están a nuestro alrededor es cortarles la comunicación, ¿no? No hablarles más que lo indispensable o formal, que es como un gesto, ¿no? Decir, contigo estoy mal. Y qué mal sienta. Con vos no quiero hablar. Sí, Eso es tremendo. Sí, Sí. cortar la comunicación es algo muy agresivo, muy violento. Y lo hacemos mucho con nosotros mismos. Nos cortamos la comunicación, ¿no? No nos hablamos, no nos miramos. Entonces, esto quizás podría ser un inicio de reconciliación, de decir, bueno, a ver, sí, me doy un momento y te miro, me miro. Y a veces quizás solo eso, darnos un momento sin decirnos nada, ni intentar nada más que eso. Darnos unos minutos al día para solo mirarnos a los ojos en el espejo y permitirnos sentir qué nos pasa cuando hacemos eso, cuando nos devolvemos ese espacio de encuentro. Y bueno, día tras día quizás empecemos a poder hablarnos y decirnos algunas cosas y hasta reclamarnos o qué sé yo, lo que fuera, no importa. Creo que hay espacio aquí para jugar de nuevo, como decíamos antes, Claro. con lo que surja. Okay. Permitirnos esa posibilidad. Y cuando nos demos ese espacio, eso que surja nos va a dar material. A mí me gusta decirle material, material de trabajo, con lo que poder armar algunas frases y poder aplicar EFT de los modos que tenemos aprendidos, ¿no? Los convencionales, Sí. golpeando nuestro punto K o la zona, el área de dolor allí cerca del hombro, Sí. la forma en que cada quien lo quiera practicar y utilizar, ¿no? La frase o hacer algunas rondas en blanco frente al espejo también, inicialmente sin decirnos nada. Y otra cosa que esto aprendí de Luis Berli, que es mucho en esto mi maestro, a quien siempre siento gratitud de nombrar. Y él, en un momento cuando hablamos del tapping imaginario, en algunos momentos que hemos compartido en seminarios y esto, propone también hacerle EFT a ese del espejo. O sea, no solo hacerme yo EFT mirándome al espejo, sino usar la imagen del espejo y hacerle EFT a esa Sobre imagen. el espejo mismo. Sobre el espejo, sí, es algo también muy bonito y muy reconciliador, ¿no? Como Qué decirle, bonito. bueno. No, desde luego Luis es una persona excepcional. Sí, le conozco y le tengo mucha admiración y mucho respeto. Me gusta esa idea de hacerlo sobre el espejo mismo. Sí, es muy lindo y es como ofrecerle a ese que está allí, bueno, te hago tapping, ¿no? Te hago EFT para que A ti, a intentes quien he sanar. renegado al silencio y con quien no me quiero comunicar, ahora voy a echarte una mano y comunicar. Qué bonito. Sí, esa experiencia es muy bonita. Sí. Y bueno. ¿Nos puedes regalar ahora un pequeño ejercicio? ¿Podemos hacer un poquito de tapping para ayudar a los oyentes? Mi pausa es porque me cuesta hablar. Es porque me ha movilizado un poco esto que charlamos. Pero okay. sí, porque me genera emociones bonitas, en realidad. Okay. Es lindo. Qué bonito. Sí. Sí. Bueno, y perdóname, no me acuerdo qué me dijiste. No, que si podemos regalarle una ronda o dos de tapping a los oyentes para ayudarles a cruzar esas fronteras del cambio que mencionas. Sí. Si quieres podríamos empezar con alguna de estas ideas. Por ejemplo, esto de jugar con el espejo. Entonces, una posibilidad sería, cuando hayamos conseguido algún nivel de contacto y de comunicación con ese que veo allí en el espejo, preguntarle y preguntarme al mismo tiempo qué estoy sintiendo solo con mirarme, con plantearme, bueno, qué necesito, qué es lo que quiero, qué me gustaría que pase en esta nuestras vidas, ¿no? En la vida del que está de este lado y de aquel lado del espejo. Y si surge algo, bueno, tomarlo desde ya, tomar esa emoción literalmente como se exprese, pero si no surge una emoción así que podamos decir con palabras, simplemente jugar o hacerme tapping sobre mí y verme reflejado en el espejo, o ofrecerle a este que está allí en el espejo algunas rondas donde decir, bueno,
La preparación del punto K lo podemos hacer sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio cuerpo, y Sí. luego la aplicación de la ronda de los 8 puntos, para decir de una manera Sí. práctica, sí, El aplicársela a la imagen del espejo. Okay. Y bueno, la frase podría decir, a pesar de Bueno, pues el yo te dolor sigo. o el Guíanos en sufrimiento, una ronda y yo haré bueno, de eco, por así bien, decirlo, y a ver de si partener, puedes. muy bien. Ok, Sí, sí. A ver, yo me estoy haciendo ahora mismo, ¿no? sí, Un yo poco de también. tapping Sí. en el punto K. Ajá. Y bueno, podríamos jugar a vernos en el espejo. Podemos cerrar los ojos en este momento e imaginar que estamos frente a un espejo, como cada quien quiera representárselo. Puede ser un espejo grande o puede ser el espejo del botiquín del baño, o no Sí. importa qué espejo sea, Pequeñito, pero por ver favor, allí, pequeñito. bueno, sí, pero que no sea de estos que llevan las mujeres en sus carteras para arreglar maquillaje, un Ay, es poquito que más así grande. ves un poquito, ves menos y asusta menos. No, que Bueno, la del botiquín el del que baño, cada quien, el que que cada vemos quien hasta elija. el hombro. Para mí que ver hasta el hombro. Está bien. Y bueno, y mirar allí en ese espejo, a ver a quién vemos. ¿Sí? Y tratar de buscar la mirada de ese que está allí y permitirnos ver a ese que está en lo profundo de esa mirada, que no es más que alguien que está aprendiendo, que está transitando esta experiencia humana desde su lugar más profundo y que está tratando de vérselas con sus dolores, con sus limitaciones, con sus sufrimientos, y que hace siempre lo mejor que puede, que está intentando salir adelante con los recursos con los que cuenta, y que eso ha sido lo mejor que le ha salido. Esto que es lo que somos hoy es lo mejor que nos ha salido, y eso es válido, porque expresa una capacidad. Y si estamos haciendo esto es porque también consideramos que nuestro potencial nos permite reconocernos con más profundidad todavía. Y que lo que en definitiva queremos llegar a ser no tiene tanto que ver con los logros que el mundo valora o no, o que la sociedad valora, sino con esta posibilidad de seguir encontrándonos con nosotros mismos y sentir que nos hemos reconciliado, que podemos mirarnos y sentir que nos reconforta esa mirada, que hemos sido genuinos, que hemos respetado nuestras necesidades profundas, nuestra identidad, nuestras convicciones. Y bueno, y en este mirarnos que estamos intentando ahora mismo, preguntarle a ese que está allí, ¿qué necesidades estás teniendo? ¿Qué sufrimientos son los que más te aquejan? ¿Qué cosas de tu vida son las que has intentado cambiar y no ha funcionado? ¿Y qué te hace sentir? ¿Qué te hace sentir esto? Y un poco en un ejercicio abierto que cada quien después puede completar con su propia experiencia real, podríamos decir en esta frase: a pesar de el sufrimiento o el dolor o la limitación que estoy sintiendo, A pesar por lo del que sea, sufrimiento, la limitación, el dolor que estoy sufriendo, por lo que sea. Sí, por lo que sea que esta imagen de mí mismo me devuelve. Que esta imagen de mí mismo me devuelve. Te sigo. Yo me acepto. Yo me acepto. Yo me amo. Yo me amo. Porque yo soy más importante que este sufrimiento. Porque yo soy más importante que este sufrimiento. Yo soy quien experimenta el sufrimiento. Yo soy quien experimenta el sufrimiento. Y quien puede aprovecharlo. Y quien puede aprovecharlo. Y luego de decir 3 veces, podemos repetirla, hacerlas 3 veces ahora mismo. Repetimos la segunda vez: a pesar de este sufrimiento, este dolor, esta limitación. A pesar de este sufrimiento, este dolor, esta limitación. Por la experiencia que sea. Por la experiencia que sea. Yo me acepto y me amo. Yo me acepto y me amo. Porque estoy transitando un aprendizaje. Porque estoy transitando un aprendizaje. Y eso es lo valioso. Y eso es lo valioso. A pesar de este sufrimiento. A pesar de este sufrimiento.
o de este dolor o limitación, este dolor o limitación, por lo que sea que yo esté viviendo, por lo que sea que yo esté viviendo, yo me acepto y me amo, yo me acepto y me amo, porque yo soy quien da vida a estas experiencias. porque yo soy quien da vida a estas experiencias. Y por tanto soy quien puede aprovecharlas y crecer a partir de ellas. Y por tanto soy quien puede aprovecharlas y crecer a partir de ellas. Muy bien, entonces ahora creo que podemos seguir. Y ya sea que nos hagamos tapping en nuestro propio cuerpo o lo podemos hacer en un gesto sobre esa imagen espejada que ahora nos devuelve nuestra imaginación, o si alguien lo está haciendo frente a un espejo real, lo puede hacer también. Podemos ir pasando por el punto de la ceja y decir, este dolor o este sufrimiento, este dolor y sufrimiento, en el punto al lado del ojo, este sufrimiento por algo que en algún momento me preservó, este sufrimiento por algo que en algún momento me preservó, debajo del ojo, este sufrimiento por algo que en algún momento fue importante para mí, este sufrimiento por algo que en algún momento fue importante para mí, este sufrimiento por algo que de algún momento, en algún momento, necesité superar. Este sufrimiento por ese algo que en algún momento necesité superar. Debajo del labio, este sufrimiento o este Por lo que hoy no consigo cambiar. Sobre la cabeza, este sufrimiento porque quisiera reconciliar estas partes de mí. Este sufrimiento porque quisiera reconciliar esta parte de mí. Bien, podemos respirar profundo aquí e iniciar nuestra segunda ronda con algunas variantes de estas ideas y empezar nuevamente aquí en la ceja y decir este sufrimiento que hoy quiero aprovechar. Este sufrimiento que hoy quiero aprovechar. Este sufrimiento que quizás quiere comunicarme algo. Este sufrimiento que quizá quiere comunicarme algo. Este sufrimiento que quizás me avisa de algo pendiente. Este sufrimiento que quizá me avisa de algo pendiente. Debajo de la nariz, de algo pendiente por sanar. De algo pendiente por sanar. Debajo del labio, de algo que me defendió. De algo que me defendió. Y que me permite estar vivo hoy haciendo esto. Y que me permite estar viva hoy haciendo esto. Y que me genera una sensación de gratitud. Que me genera una sensación de Podemos respirar hondo de nuevo. Ay. Y es un buen momento para volver a mirarnos en este espejo real o imaginario y buscar en la mirada de esa imagen a ver qué hay, qué intensidad tiene ahora este sufrimiento o qué significado nos parece que tiene. Normalmente algo puede haber cambiado
Ujú. Quizás la sensación con la que yo me miro puede haberse modificado o puede haberse también modificado la emoción. Mm, Esto cada quien tiene que evaluarlo y a mí no me gusta sí, condicionar lo que deberían estar sintiendo porque cada quien sabe no. lo que está sintiendo. Si me permites compartir, Sí, es que ha claro. sido precioso el ejercicio, de verdad. Muchas gracias, Gustavo. Unas palabras muy cariñosas y muy compasivas. Cuando estábamos en un principio imaginando este espejo y Mm, preguntando qué necesitas de mí, o no recuerdo las palabras exactas, sí, yo como tampoco. que imaginaba que mi imagen me está diciendo solo quiero que me reconozcas y que me ames Ujú, y que me trates con cariño. Ay, me ujú. emociono. Y después de esas rondas, que por cierto he suspirado muchísimo y creo que Sí, algunos se me han notado, pero intentaba taparme el micrófono para los bostezos grandes, ¿no? no, Y está ahora bien. al volver a revisitar esa imagen, como que es una sensación de que me mira diciendo gracias, gracias, por fin te has dado cuenta que estoy aquí. Y como una mirada mucho más suave y más, no sé, de gratitud de haberla reconocido. Muchas gracias, Gustavo, de verdad ha sido precioso, precioso y justo lo que necesitaba yo. Te lo agradezco. Sé que muchos de los Bien, oyentes van a sentir algo parecido, van a sentir unos cambios bastante importantes. Qué bien, bonito. también a mí me moviliza. Ya, sí, sí. Sí, sí, me produce una cosa muy bonita porque, no sé, se me viene así como la imagen de un niño, ¿no? De un niño que quizás Mm, tenemos sí, guardado allí esperando este abrazo o este sí, reconocimiento. Una cosa como incondicional, ¿no? Cuando hemos sido niños, si hemos llegado hasta aquí y podemos estar haciendo esto que estamos haciendo, alguien debió habernos expresado lo que en la resiliencia se llama aceptación incondicional, ¿no? mm, Esto que alguien ha sido capaz de expresarnos amorosamente sin pedir a cambio nada, ni una retribución en conductas, ni ir bien en la escuela, ni en nada, ni simplemente siquiera amor a cambio, ni siquiera. nada, exacto, Ah, exacto. bonito. Solo nos han amado y nos han apreciado por ser, por existir, Mm, por estar allí. Y a veces nos cuesta a nosotros mismos a darnos esto mismo que acabamos de decir. Y sí, entonces yo creo que cuando nos permitimos estas experiencias, estos trabajitos con nosotros mismos, es como si nos encontráramos con ese niño que todavía a veces guardamos dentro y sí. que está esperando que solo nosotros mismos nos abramos en un abrazo y nos recibamos y Ujú, nos reconciliemos y no nos pidamos, no nos exijamos ser de tal o cual forma o mm, cumplir tal o cual mandato o requerimiento, sino darnos un abrazo cariñoso y amoroso por ser, por estar aquí, porque algo nos ha puesto en esta existencia y un propósito debe haber para que eso haya ocurrido. Así que mm, poder tomar eso como inicio y bueno, y desde allí todo lo que surja, ¿no? Todo lo que pueda pasar a sí. continuación. Gracias por eso. Creo que es muy importante el sentirnos amados sin más. Ujú, El ujú. sentirnos sin más, que no tenemos que dar ni hacer nada a cambio. Ese amor incondicional que creo que nos falta a muchos a lo largo de nuestra vida y nos Sí, sí. faltó en muchos momentos, por lo menos tenemos la percepción de que nos faltó de pequeños y eso es lo que llevamos arrastrando, ¿no? El Sí, poder sí, sí. decir te amo simplemente porque sí, sin más, con Ujú, verrugas y todo, con todo lo que eres, sin más, ujú. incondicionalmente. Precioso, preciosas palabras, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, Ay, gracias también. me has emocionado, de verdad que sí. Yo también Ay, me siento agradecido. a Está ver, bien. Sí, ok, está lindo permitirse. sí, qué bonito. Eres, sí, un hombre hermoso, muchas gracias. Tienes un Muchas corazón muy gracias. hermoso, de verdad. Ay, a Bueno, ver, gracias. mm, me he despistado ya, me has descolocado completamente. Bueno, Ay, está bien, ¿por qué no? ¿Qué problema sí. hay?
De verdad que estoy disfrutando esta conversación mucho y sé que nuestros oyentes van a estar muy agradecidos de escuchar tu manera de expresar esa compasión incondicional, ese cariño hacia nosotros mismos. Y es que si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, ¿quién nos puede amar? Y esperamos a que los demás nos amen. Ámame. Sí. ¿Cómo nos va a querer alguien Sí. si no podemos querernos? Sí, y qué amor, qué calidad de amor somos capaces de dar si no nos amamos nosotros mismos también. Exacto. Desde lo que podemos ofrecer también es importante que empecemos con esto de la caridad bien entendida, diríamos, ¿no? Siguiendo el refrán. Hay que empezar por casa y somos nosotros mismos. Así que sí, yo creo que es un egoísmo sano y amoroso también, ¿no? Y amoroso para quienes están con nosotros en mucha medida. Tenemos toda una tarea pendiente allí que creo que ha sido mal entendida, ¿no? Y esto de bueno, qué sé yo, por allí las personas que nos escuchen pueden tener diferentes creencias o religiones o lo que fuera, pero hay un pasaje de una enseñanza de Jesús en el Evangelio que tiene que ver con esto de la paja del ojo ajeno y la viga en el propio, que yo creo que tiene una traducción amorosa y es sánate primero, sánate lo más que puedas, sánate hasta donde te dé la capacidad. La frase que me vino a la cabeza era la de ama a tu vecino igual que a ti mismo, y se nos olvida el igual a ti mismo, que empieza por casa, es que empieza por casa. Sí, tal cual. Y bueno, ahí andamos, estamos todos inscriptos en el mismo club, digo yo, a veces existe. Desde luego que sí, desde luego. En este club de seres humanos y bien, aquí buscando cada uno con su forma y a su tiempo. Así que bien, no sé qué más teníamos que hacer, Vera. No, pues es que a mí me ha pasado el tiempo volando, nos quedan como 5 minutos y te quería invitar a que si tienes algún último consejo, si hay algo que te gustaría compartir con los oyentes que no has comentado todavía. No sé, la verdad es que no lo sé con seguridad, pero sí, quizás podría ofrecerte, hay un audio que yo uso, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y con el ejercicio que hicimos, que tiene que ver con esta idea de amarnos y aceptarnos primero nosotros mismos. Que lo uso en un pequeño espacio de relajación que a veces hacemos en el dictado de los seminarios y que lo he grabado así como un pequeño audio que si quieres puedo ponerlo a disposición o te lo paso para que tú lo cuelgues en algún lugar que la gente pueda descargar. Ay, sí, por favor. Y que es un MP3, así un audio de unos cuantos minutos, creo que son 7 u 8 minutos. Que bueno, para que la gente si quiere lo descargue de allí y lo escuche también como un pequeño ejercicio de relax o no lo hagan cuando van manejando ni en momentos que requieren atención, pero sí en algún momento que nos permitamos un espacio propio y escucharlo y bueno, quizá nos ayude también a seguir alimentando un poco esta tarea que creo yo no tiene fin, que es quizá lo más bonito que tiene, porque si conseguimos algún nivel de bienestar y esto todavía no termina, quiere decir que podemos todavía lograr mucho más bienestar, ¿no? Mucha más expansión de nuestras conciencias y percepciones y bueno, todo lo que seamos capaces de vivir. Pues gracias por esa oferta y desde luego que te la acepto en nombre mío y de todos los oyentes. Seguro que nos va a venir muy bien a todos en algún momento. Y bueno, y vamos a colgar en el sitio, los oyentes podrán encontrarte a través de tu sitio web, podrán conocerte un poquito más ahí, de los servicios que ofreces y del trabajo que haces. Y no sé, no me queda más que decirte muchas miles de gracias.